escuelas se habla de la ESI. La ESI es Educación Sexual Integral, pero ¿se habla de la forma correcta? La ESI propone que las escuelas desarrollen clases y actividades para que los chicos y chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, adopten valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conozcan y respeten el derecho de la identidad y la no discriminación al buen trato. ¿Qué las convocó, qué las llevó también a participar? Digamos, ¿por qué se quisieron sumar, digamos, a la propuesta? Bueno, particularmente yo creo que es importantísima la difusión en torno al trabajo de ESI dentro de las escuelas. Considero que si bien es una ley que ya tiene data de muchísimos años, la cual le llevó muchísimos años más poder implementarse y llevarse adelante, pero que no se aborda de acuerdo a lo que lo establece la ley, y es sumamente necesario, Entonces me parece que como profesionales de la educación tenemos el deber de llevar adelante estos trabajos, primero de manera individual, después de manera institucional para respetar el derecho de todos los chicos a trabajar ESI, ¿no? Bueno, la verdad es que la ESI es un tema muy importante para trabajar en las escuelas. La verdad que creo que no, que es algo como que a lo que no se le da tanta importancia o tanta relevancia. Ayer una de las compañeras decía que la ESI había que trabajarla todo el año y la realidad es que, bueno, muchas veces en las escuelas no se ve o son pocos los casos en los que se ve que se trabaje eso o que se les dé o que se le dé importancia. Creo que deberíamos empezar a, a que esto empiece a crecer de alguna manera o que se empiece a trabajar más en profundidad porque es una ley y es un derecho de los niños. ¿Se habla de educación sexual en su escuela primaria o secundaria? ¿De qué manera? Cuando una ley es transversal a todas las áreas y a todos los contenidos y tenemos que hacer una semana especial de la ESI, eso demuestra que no se está aplicando como debería. Entonces, en esta semana se intenta trabajar la ESI, pero es como cuando traíamos antes, hace 10 años, un profesional al aula a hablar sobre educación sexual. Seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, no se está trabajando como debería ser, no estamos trabajando la sexualidad desde el enfoque que es realmente, que es a lo largo de toda la vida, que involucra los vínculos, la parte genital, la parte emocional, la parte psicológica. Entonces creo que estamos omitiendo un montón de partes de la sexualidad que son muy importantes para poder relacionarnos mejor con el otro. Y eso es muy importante. Bueno, ¿qué nos pasa como docentes? ¿Por qué el colectivo docente, digamos, aún, a pesar de los años que está la ley y a pesar de toda la concientización que se va haciendo, por qué hay tanta resistencia, ¿no?, a trabajar la ESI en las aulas? A mí en realidad me da como, no sé, vergüenza. Y no me hubiese gustado dar en una clase, empezar a dar sobre ESI, pero sí, creo que es un derecho que todos los niños y niñas tienen que saber, que tienen, mejor dicho. Ese por ahí es mi punto. No sé si se acuerda de esas clases que tal cual no quería ni hablar, pero sí, sí veo que es muy importante. Bueno, está buena tu testimonio porque también plantea esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros en primera persona, como personas, ¿no? Con todas estas temáticas y estas cuestiones que aborda la ESI, ¿no? Por eso es importante también hacer espacios de reflexión, espacios donde podamos repensar desde dónde pensamos, ¿no?, la ESI. Es importantísimo revisar también nuestros propios preconceptos, ¿no?, porque estamos atravesados por la sociedad, o sea, no somos extraterrestres, ¿no?, y vivimos en burbujas, sino que estamos atravesados por la sociedad y por, digamos, su sentido común, por sus prejuicios, cuestiones que la escuela es fundamental que empiece a revisar y a desarmar, ¿no?, a desnaturalizar.
Sí, yo creo que implica también un cambio de paradigma completo, esa es la cuestión también, y que muchas escuelas hoy en día siguen manteniendo y conservando y naturalizando determinadas prácticas que ya no van. Y si bien hay, a ver, está la normativa, hay material, yo creo que no hay una política pública, es decir, bueno, o sea, que incentive el seguir trabajando, y eso implica también cambiar muchísimas cosas dentro de la institución, y la realidad de muchas instituciones no lo permite tampoco. Entonces yo creo que es una cadena de situaciones que se van generando que lamentablemente lo impiden. También por parte de los docentes muchísima desinformación. Es importante tener estos espacios de reflexión dentro de las instituciones y capacitaciones. La verdad que se ve muy poco y bueno, creo que hay muchas cuestiones que sí o sí ya no se pueden seguir manteniendo y hay que cambiarlas definitivamente. Que bueno, se está hablando, lo que motivó a sumarme a esta charla, bueno, es también porque la ESI es un tema importante para abordar en las escuelas y también llevar esa conciencia de que la sexualidad abarca no solamente lo biológico, lo anatómico, sino que traspasa todo el ser humano, es decir, aborda otros aspectos del ser humano, ya sea lo social, lo afectivo, etcétera. Y otro tema que me vivo es, bueno, también la acción es hablar sobre un trabajo que realizamos en tercer año, en la didáctica de ciencias sociales. Bueno, un poco este trabajo dedicó en revalorizar el rol de la mujer en diferentes hechos históricos surgieron en nuestro país. Porque cuando hablamos en las escuelas, los diferentes hechos históricos, solo se habla de los próceres, es decir, de los próceres en sí, no de las personas, de las mujeres que participaron también en ese hecho histórico. Acá voy a pedir también a Jessie, que es una de las compañeras con quien hicimos este trabajo. Nosotros tuvimos como una actividad cualquiera, realizar una planificación sobre ciencias sociales. Nos había tocado la campaña sanmartiniana y todo el contexto histórico de la época. Nosotros podíamos realmente hacer cualquier tipo de actividad relacionada a eso, no teníamos que tener un enfoque de ESI ni nada, pero nos pareció interesante, primero que nada, hacer algo diferente y poder abordar de paso algo que no se aborda normalmente, que es la ESI. Entonces dijimos, bueno, busquemos el rol de la mujer porque siempre cuando se trata sobre sociedades del pasado, lo que se busca, al menos en el área de ciencias sociales, es contrastarlo, como era antes, como era ahora. Eso se busca todo el tiempo. Entonces, ya que uno de los ítems era cómo era el rol de la mujer antes y cómo es ahora, dijimos, bueno, enfoquemos todo hacia cómo era el rol de la mujer y si existieron mujeres que lucharon por la patria, que estuvieron presentes y demás. Entonces, bueno, enfocamos a eso el trabajo. Nos costó un montón encontrar información en ese momento. Estoy hablando hace 2 años. No es hace tanto, pero parece un montón. Porque realmente nos costó mucho buscar información. La información que encontrábamos era muy difícil verificarla también. Entonces, bueno, pero nos habíamos enfocado en eso y dijimos, tenemos que hacer algo distinto. Así que encontramos a 2, 3, Juana Zurduy, Pascuala Meneses y Manuela Sáenz. Fueron las 3 que usamos nosotros, porque fue lo que encontramos en ese momento, la verdad. Y nada, hicimos el trabajo, lo planificamos así, y como actividad final de la secuencia didáctica que hicimos era hacer una galería de mujeres que participaron en la formación del Estado, ¿sí? Entonces nada, nos gustó un montón, a la profesora también, a las compañeras también les gustó, porque no se había hecho un trabajo así o similar, entonces estuvo muy bueno. Me parece a mí que ese trabajo fue un punto de partida.
porque ahora que lo volví a ver para toda esta charla me di cuenta que podemos agregarle un montón de información, porque tenemos más información. Es tipo mucho tiempo, pero a la vez poco, porque vos ves la cantidad de información que se puede sumar ahora, parece que haya pasado 1000 años. Entonces, eso me parece muy interesante. Y nada, la idea era, bueno, ver que el rol de la mujer estuvo presente y no solamente prestando una casa o siendo una mujer de alta cuna que presta su voz, como hay algunas historias, sino que existieron mujeres que lucharon realmente, ¿sí? Así se hicieran Sí. pasar por hombres o tuvieron que alistarse y después cuando volvieron de batalla no fueron reconocidas, no importa, existieron, ¿sí? Y es importante reconocerlas. Eso hace que el niño que está presenciando esa clase vea que la mujer estuvo presente, ¿sí? No es que no existió, estuvo presente, participó. Y de construir esa imagen que tenemos de la mujer como débil hace que criemos a niños que van a tener otra imagen y van a creer que son iguales, como tiene que ser. A mí me pareció súper interesante la actividad porque ahí se puede, digamos, trabajar la ESI primero desde un área que no es la clásica área, ¿no? Que generalmente todos caemos enseguida, ¿no? Pensamos ESI, biología o ciencias naturales, ¿no? Está buenísimo porque pudieron también correrse de eso. Y también en esto como ustedes plantean, ¿no? De construir los roles rígidos de género, ¿no? Los estereotipos rígidos de género. En esto de pensar pensar primero de forma binaria, ¿no? Como varones y mujeres, y pensar que a los varones les corresponden las características, ¿no? De tener la fuerza, de ser los proveedores, y llevar las riendas, ¿no? del poder y la política, etcétera, y a la mujer ese rol más pasivo, más maternal, ¿no? De cuidado, de protección, pero como muchas veces, ¿no? En estas caricaturas que se suelen dar para la Semana de Mayo, para diferentes fechas patrias, se pone a la mujer en ese lugar, ¿no? En ese lugar más relacionado quizás a esos roles, ¿no? La lavandera, la cocinera, la vendedora, y no en un lugar, en un rol protagónico, ¿no? Como ustedes destacaron en su trabajo, con todas estas heroínas que contamos en nuestra historia, ¿no? Contamos con las herramientas y el acompañamiento de las familias para trabajar con la educación sexual integral en las escuelas. Bueno, yo con respecto a si estamos preparados, formados para trabajar la ESI en la escuela, creo que nos falta todavía, nos falta un poco más de formación. Si bien en el profesorado hablamos sobre la ESI, nos han dado algunas pautas o herramientas para poder trabajarla, pienso que sí, todavía nos falta un poco de formación del tema para poderla abordarla de forma más eficaz, poder realmente cambiar la forma de pensar la ESI en las escuelas. En un sexto, donde se pudieron ahí presentar muchísimas problemáticas y el abordaje de ESI, que es una cuestión que a mí me gusta particularmente, lo pude dar. Se presentaron por ahí también problemáticas en torno a la edad de los chicos que fueron surgiendo y pudimos trabajarlo, dejando por ahí de lado determinados contenidos que uno ya tenía planificado de manera anual. Y bueno, en una de las capacitaciones que tuvimos con el directorio y otras compañeras en Luján, el reclamo que se hizo por parte de los docentes fue que muchas veces esas capacitaciones terminan siendo muy tradicionales, no nos terminan dando las herramientas necesarias para poder abordar el trabajo de ESI de manera transversal dentro de la institución, ¿no? Tenemos que pensar a la escuela como un componente libertador y liberador, ¿no? Donde se crean muchísimos proyectos de vida y subjetividades. Entonces es un elemento básico, es un elemento fundamental que tenemos para decir, bueno, trabajarlo, y bueno, es eso, es básicamente eso, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Estamos en esa construcción, todavía falta mucho, y por eso es importante, por ejemplo, esto, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y trascender la semana de la ESI, como ustedes dijeron, la ESI pensarla primero como algo transversal, o sea, que atraviesa todas las áreas,
de conocimiento y también que va a lo institucional, porque no es solamente transmitir conocimiento, sino a la propia configuración de las escuelas, ¿no? En las instituciones. Por ejemplo, en esto de que se ha trabajado estos últimos años, por ejemplo, de eliminar las listas que estaban separadas, ¿no? Por varones y mujeres, en intentar también de construir toda esta cuestión de que hay tareas para chicos y tareas para chicas, ¿no? O en el nivel inicial, que hay determinados juegos y juguetes para chicos o para chicas, ¿no? Que también hacen a esta construcción de los estereotipos de género, pero también podemos meternos en otras cuestiones que tienen que ver con la violencia por razones de género, por ejemplo, ¿no? ¿Existe la violencia por razones de género en las instituciones escolares? Y desde lo jerárquico se nota muchísimo en algunas instituciones, parte de por ahí equipos directivos, otros docentes también. En el tema de los alumnos, la mirada que tiene, la construcción que hacen hoy los chicos, más allá que decimos son chicos del siglo XXI, que tienen otras herramientas, está tan impregnado los minimachismos dentro de los chicos que eso se nota muchísimo. Hicimos un trabajo de construcción de las publicidades, de los medios de comunicación y sus publicidades, y la verdad que la mirada que tienen los chicos sobre el sexo femenino, sobre el lugar que ocupa la mujer, el lugar que ocupa el sexo masculino dentro de la sociedad, la verdad que deja muchísimo que desear todavía. Los docentes, ¿no? Personalmente, ¿no? Se deconstruyan y puedan romper los prejuicios propios, no le va a hacer ruido nada. No. Cuando vos empezás ese camino de reflexionar sobre determinadas prácticas tradicionales, te empieza a hacer ruido un montón de cosas. Te empieza a hacer ruido decir, necesito 2 varones para correr una mesa. Estás en primaria, no se desarrollaron hormonalmente, no hay diferencia de fuerza. O sea, es algo totalmente tonto, pero súper tradicional, acostumbramos a hacer eso. Entonces, cuando vos te empiezan a hacer ruido esas cosas, es recién cuando uno empieza a plantear la ESI como importante, pero para eso tenemos que nosotros, como docentes, romper con esos prejuicios. Bien, que no van solo a los contenidos, sino a estas cuestiones más del currículum oculto, ¿no? Exacto. Y que uno termina cuestionando, es cuestionar constantemente todo, porque la mirada machista por ahí, que está en un montón de aspectos que pasamos desapercibidos constantemente, y es cuestionar constantemente todo tipo de acciones, constantemente. Bien, los insultos también, ¿no? Los insultos Sí. que circulan, ¿no? Son generalmente atravesados por el sexismo, ¿no? Van ahí, ¿sí? ¿Por qué se sigue cuestionando que se dé ESI en las instituciones si lo que los chicos no pueden aprender en su hogar, lo pueden aprender en la escuela? Bueno, y las familias también se oponen muchísimo al trabajo. A mí me ha pasado que al desarrollar temas específicos frente a algunas problemáticas y planteárselos, hablar a los chicos que íbamos a trabajar la ESI más allá de la semana que después seguimos trabajando, me han mandado por escritos y han mandado comunicados por ahí a los mismos directivos para que su hijo en la clase de ESI no esté presente, en la clase de ESI. Cuando se desarrollen determinadas cuestiones, no querían que estar presentes. A ver, uno no cuestiona los contenidos curriculares del área de práctica del lenguaje, de matemática, es algo que tampoco se debe cuestionar. Entonces, y bueno, pero bueno, en ese lugar, en ese momento me dieron el espacio los directivos para decir, bueno, no, a ver, que no se trabaje es vulnerar el mismo derecho del estudiante, del alumno. Así que, pero bueno, tuve esa rispideces con algunas familias que lamentablemente sí se oponen a trabajarlo y abordarlo, porque no conocen la totalidad de lo que abarca, ¿no? No conocen, es la desinformación. Bien, también pensaba, a ver, en esta idea
que muchas veces tiene la sociedad acerca de las familias, ¿no? Pensando en la familia como la familia que ven en las publicidades, ¿no? Ahora tenemos la familia de Luchetti, la familia Ingalls, la familia de Coca-Cola. Y pensaba no solamente en las diferentes configuraciones familiares, sino también que muchas veces se da por sentado que la familia es un lugar de protección, de respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y muchas veces eso no ocurre, ¿no? Y por eso también es tan importante que podamos desde las instituciones educativas poner el tema sobre la mesa y darles herramientas también a nuestros estudiantes para poder discernir, por ejemplo, cuestiones que vulneran sus derechos, ¿no? Bien es cierto, como dijo la compañera, que falta un montón de parte del ministerio, del sistema, y todo es cierto. Nosotros tenemos una ley, ¿sí? La ley está y nosotros tenemos la ley vigente. Nosotros como docentes tenemos que leer, informarnos y escribir, esa es la verdad. Es lo que nos queda por ahora hasta que las mentes se abran más, hayan más recursos, pero por el momento empezar por algo, ¿sí? Si vos tenés la reglamentación, tenés la normativa, podés fundamentar, dar la ESI, podés fundamentarlo ante cualquiera, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos que la ley existe y que siempre que estemos respaldados por la ley, nadie puede decir que estamos haciendo mal nuestro trabajo, porque es el derecho de los niños ser educados, y nadie puede vulnerar ese derecho, ni nosotros ni sus padres. Sí, también con respecto a las familias, creo que a veces, como decían, se niega desde el desconocimiento, porque a mí pasó en el jardín, cuando nos invitaron, va a decir, la maestra nos invitaron a hablar sobre la ESI, con a nosotros, con los padres, había como que las padres estaban aterrorizadas de lo que le iban a decir las maestras, y entonces es mucho más la desinformación que el cuestionamiento, es decir, cuestionan sin saber. Y entonces también la obligación como docente es también invitar a los padres y darles esa información de cómo nosotros vamos a trabajar ahí con sus hijos, para sacarles un poco ese fantasma que ellos tienen a veces en su propia cabeza. Bueno, es fundamental, ¿no? Es crear, yo creo que una que tenemos la obligación y otra que es, como dijimos y reiteramos, creo que la mayoría es necesario estos espacios y no crear lazos humanos, ¿no? De intercambio, con diálogo, donde podamos trascender el vínculo ese tradicional de docente y alumno para, bueno, concluir con nuestra tarea y con nuestro deber. Nosotros, desde ese rol como docentes y aplicando efectivamente la ESI, podemos realmente transformar o empezar a transformar la sociedad, ¿sí? Esta sociedad que conocemos y que nos molesta, que tiene un femicidio cada 26 horas, la podemos empezar a transformar desde la ESI. Parece poco, pero realmente es un montón. Transformar la mente de los más pequeños y romper con los estereotipos y los prejuicios hace que en un futuro sean adultos que no discriminen, sean adultos que no sean machistas. ¿Sí? Si bien estamos regidos por una sociedad patriarcal, lo sabemos, podemos empezar a deconstruirla de los niños más pequeños. Y nada, eso, creo que la relevancia de la aplicación de la ESI está ahí, en poder transformar la sociedad que conocemos en una sociedad mejor, más igualitaria, no discriminadora y demás. Es interesante porque la ESI nos lleva a este lugar, ¿no? Como hoy planteaba también Fabiana, de reflexión continua, ¿no? De poner, digamos, en tela de juicio todo aquello que teníamos ya dado por sentado, ¿no? Y creíamos que era así, que no podía ser de otra manera, ¿no? Esta utopía, como decís vos, Agus, yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, yo no dejo, particularmente, individualmente, no dejo de decir, bueno, a ver, considero que es necesario que ciertas cosas sean de esta manera, y bueno, luchar hasta conseguirlo y dejar esa huella, algo que en los alumnos podemos dejar, ¿no? Yo creo que muchas de las problemáticas dentro del aprendizaje que hoy se están vivenciando, problemáticas dentro de la misma sociedad, falta de empatía, un montón de cosas, son consecuencia de no haber abordado estas cuestiones muchísimo tiempo atrás. Va por ese lado también, determinadas cuestiones que se tendrían que trabajar y que no se trabajaron, que hoy se están viendo y que, bueno, son consecuencias, esas problemáticas de
haber ocultado, de haber callado, de haber naturalizado, de haber reprimido. Del tabú también, ¿no? Exacto, sí. Es que sí, profe, desde ese lugar de tabú, de lo que no se habla no existe, es que se dejan de lado un montón de realidades que no son la nuestra. Viste que siempre dicen que el otro siempre es otro para uno mismo, nada más. Así que sí, bueno, coincido también con la compañera y que sí, como la ESI atraviesa todo lo que tiene que ver con la diversidad, con aceptar al diferente, que el diferente es diferente solo en relación a nosotros mismos. Esa idea de respeto, de mejorar los vínculos con relación a eso, me parece también que sí es cierto y que, bueno, una sociedad atravesada realmente por la ESI en sus múltiples aspectos podría ser una sociedad mejor. Yo pienso lo mismo que mis compañeras, la verdad que, bueno, hay que respetar al otro también, es un derecho que todos en el cual tenemos que agarrar y poder desarrollar diferentes conocimientos, ver las maneras de poder explicarles, trabajar en conjunto con las familias, como había dicho hoy Norma, para comentarle de qué se va a trabajar, que no se asusten, porque hablar de eso no es hablar solo de relaciones sexuales, sino que hay diversas formas de poder trabajarla. También lo podemos trabajar en diferentes asignaturas, así que no, yo creo que es muy, muy importante. En el caso de los adolescentes y las adolescentes, ¿será posible que como sociedad podamos construirnos y deconstruirnos para que logremos juntos una nueva sociedad donde podamos ser libres y respetados, expresar sus emociones y sentimientos, poder decidir la libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién, evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación? Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur